Un grito racista resuena en la cabina de un avión a 30.000 pies. Y una mujer negra se niega a ceder ante la arrogancia de un magnate blanco, Sofía Ramírez. Una ingeniera brillante. Se enfrenta a la humillación pública cuando Ricardo Salazar, un empresario poderoso, le ordena que abandone su asiento de clase ejecutiva con palabras venenosas. Vuelve a tu lugar. ¿Dónde perteneces? La azafata Clara Méndez contraataca con una defensa que silencia al avión. Pero este enfrentamiento desencadena una guerra que amenaza con destruir la vida de Sofía. ¿Qué sucede cuando el coraje de una mujer desafía el poder de un hombre intocable? Si esta historia de lucha contra la injusticia te enciende el alma, dale like ahora y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a la batalla por la dignidad. Escucha hasta el final, porque lo que viene te hará hervir la sangre. Sofía Ramírez apretaba su pase de abordar con dedos temblorosos mientras avanzaba por el pasillo del avión, rumbo a Seattle. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Después de años enfrentando barreras sistémicas, microagresiones y rechazo tras rechazo, finalmente tenía una oportunidad que podía cambiarlo todo: una entrevista en Aerotech, una de las empresas más prestigiosas de la industria aeroespacial. Sofía, una ingeniera afrodescendiente de 34 años, había luchado contra un mundo que constantemente le decía que no pertenecía. En la escuela secundaria, un consejero le sugirió que quizás la enfermería sería mejor porque las matemáticas podían ser demasiado difíciles. En la universidad, un profesor parecía sorprendido cada vez que ella lideraba los exámenes. Y en entrevistas anteriores, siempre escuchaba lo mismo: eres demasiado calificada o no encajas del todo en nuestra cultura. Pero ahora, Aerotech la había buscado específicamente para un puesto de ingeniera senior en materiales avanzados, un rol que nunca había sido ocupado por una mujer negra. Mientras arrastraba su maleta de mano hacia la puerta del avión, Sofía sintió que el universo, por una vez, estaba de su lado. El bullicio del aeropuerto la envolvía, pero su mente estaba en la presentación que daría al día siguiente. Su investigación sobre compuestos de nanotubos de carbono podía revolucionar la fabricación de aviones, haciéndolos más ligeros, resistentes y eficientes. Era su momento de brillar. Cuando la agente de la puerta anunció el embarque para el vuelo Tren 267 a Seattle, Sofía avanzó con confianza. La máquina escaneó su pase y emitió un pitido alegre. La agente, una mujer de sonrisa cálida, levantó la vista. Señorita Ramírez, felicidades. Ha sido ascendida a clase ejecutiva por su lealtad como miembro platino. Sofía no pudo reprimir una sonrisa. ¿Sería esto una señal de que las cosas finalmente estaban alineándose? Bajó por la pasarela hacia el avión, repasando mentalmente los puntos clave de su presentación. Al llegar a la puerta, una azafata con una placa que decía Clara Méndez la recibió con una sonrisa profesional. Bienvenida a bordo, señorita Ramírez. Su asiento es el 4A, junto a la ventana, a su izquierda. La clase ejecutiva era un oasis de calma. Sofía se acomodó en el asiento espacioso, guardó su portafolio en el compartimento superior y aceptó un jugo de naranja antes del despegue. Por primera vez en un vuelo, no tuvo que apretujarse entre otros pasajeros ni sentirse observada por ocupar espacio. Aquí, la trataban como si perteneciera. Mientras los demás pasajeros abordaban, Sofía sacó un pequeño broche de alas plateadas que había pertenecido a su abuelo, Miguel Ramírez, uno de los legendarios aviadores de Tuskegee, quienes rompieron barreras raciales en los cielos cuando Estados Unidos aún practicaba la segregación. El cielo no ve tu color, Sophie, solía decirle. Solo importa que también entiendes su idioma. Siempre llevaba el broche en momentos importantes, un recordatorio de que venía de una estirpe de pioneros. El capitán anunció por el intercomunicador que el vuelo duraría 3 horas y media,
Y justo cuando comenzaba la demostración de seguridad, el teléfono de Sofía vibró con un nuevo correo, pensando que sería un documento de última hora de Aerotech. Lo abrió y casi dejó caer el teléfono. El mensaje era de Isabel López, la CEO de Aerotech. Señorita Ramírez, he revisado personalmente su investigación y estoy profundamente impresionada. Su enfoque en materiales compuestos es exactamente lo que necesitamos para mantener nuestra ventaja competitiva. He reorganizado mi agenda para unirme a su entrevista mañana. Espero con ansias discutir cómo podemos llevar su visión a la realidad. Buen viaje. Sofía leyó el correo 3 veces, apenas creyendo lo que veía. La mismísima CEO. Esto no era una entrevista de cortesía, ni una cuota de diversidad. Valoraban su trabajo de verdad. El avión despegó suavemente, ascendiendo hacia un cielo azul claro. Sofía pidió un agua con gas y abrió su laptop para revisar su presentación una última vez. Todo tenía que ser perfecto. No solo estaba en juego su carrera, sino la posibilidad de abrir puertas para otras mujeres negras en la industria aeroespacial. A unos 45 minutos de vuelo, el avión entró en turbulencia inesperada. La aeronave se sacudió violentamente, haciendo que las bebidas se derramaran y los compartimentos superiores traquearan. Sofía se aferró a los reposabrazos, respirando hondo para mantenerse calma. La señal de abrocharse el cinturón se encendió, y Clara Méndez recorrió la cabina con eficiencia, asegurando objetos sueltos y verificando a los pasajeros. «Damas y caballeros», anunció el capitán con voz tensa, «hemos encontrado aire turbulento inesperado. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Azafatas, tomen sus puestos». Durante casi 20 minutos, el avión se bamboleó en el aire, hasta que finalmente la turbulencia cedió. Sin embargo, otro anuncio siguió, amigos. Soy su capitán. Como medida de precaución tras esa turbulencia, haremos una parada breve en Denver para una revisión de seguridad estándar. No anticipamos problemas, pero la seguridad es lo primero. Estaremos en Denver en unos 30 minutos y los mantendremos informados sobre nuestra salida hacia Seattle tras la inspección. Un murmullo de frustración recorrió la cabina. Sofía miró su reloj, calculando. Un retraso corto no arruinaría su agenda, pero la tensión seguía presente. Volvió a leer el correo de la CEO, permitiéndose un momento de orgullo. La voz de su abuelo resonó en su mente. Estás conquistando nuevos cielos, Sophie. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó la figura imponente que se detuvo en el pasillo junto a ella hasta que una voz cortante rompió su concentración. Disculpe, pero va a tener que moverse. Sofía levantó la vista y se encontró con un hombre blanco, de unos 50 años, vestido con un traje caro que gritaba éxito corporativo. Su expresión era una mezcla de impaciencia y desprecio, y su reloj de diseñador brillaba bajo la luz de la cabina. «¿Perdón?», respondió Sofía, insegura de haber escuchado bien. «Mi hijo y yo fuimos separados por un error en la asignación de asientos», dijo el hombre, señalando hacia la sección de economía. «Él está allá atrás en el 24B. Y necesito que usted cambie de lugar para que podamos estar juntos». No era una petición, era una orden. Sofía notó a un adolescente, presumiblemente el hijo, parado torpemente detrás del hombre, con una expresión de vergüenza. Antes de que pudiera responder, el hombre añadió: «Soy Ricardo Salazar, vicepresidente ejecutivo de Capital Meridian. Estoy seguro de que la aerolínea no habría puesto a alguien como usted en clase ejecutiva si no estuvieran sobrevendidos en otra parte». Las palabras «alguien como usted» cayeron como un martillo, cargadas de un racismo implícito que Sofía había sentido demasiadas veces en su vida. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. «Lo siento, señor Salazar, pero no voy a moverme.
Este es mi asiento asignado. Y fui ascendida por mi estatus con la aerolínea. El rostro de Ricardo se endureció. Su mandíbula se tensó visiblemente. Algo peligroso brilló en sus ojos. La mirada de un hombre que no estaba acostumbrado a que le dijeran no. Mucho menos por una mujer negra. Quizás no me entendió, dijo Ricardo, bajando la voz a un susurro amenazante. Mi hijo tiene 16 años. Es su primera vez volando solo. Y necesitamos estar juntos. El adolescente, que después Sofía sabría que se llamaba Mateo, se movió incómodo. Papá, está bien. De verdad. No me importa estar atrás. Cállate. Mateo. Espetó Ricardo sin siquiera mirarlo. Yo me encargo de esto. Sofía notó que otros pasajeros comenzaban a observar. Una mujer al otro lado del pasillo levantó discretamente su teléfono. La cámara apuntando hacia ellos. La confrontación estaba siendo grabada. Señor, dijo Sofía con firmeza. Entiendo su preocupación. Pero tengo una reunión de negocios importante en Seattle para la que estoy preparándome. Este es mi asiento asignado, y no estoy obligada a cederlo. Las fosas nasales de Ricardo se dilataron. ¿Sabe quién soy? Su voz se elevó, atrayendo más miradas. Gasto más de $50,000 al año con esta aerolínea. No sé cómo terminó usted en clase ejecutiva, pero fue claramente un error. Alguien debió sentir lástima por usted. Los murmullos se intensificaron entre los pasajeros. Un hombre mayor en la fila de atrás susurró audiblemente. ¡Qué descaro! Sofía mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una furia creciente. Señor, gané mi lugar aquí, igual que cualquier otro pasajero. Si estar con su hijo es tan importante, tal vez debería preguntar a la azafata si puede moverse usted a economía para estar con él. La sugerencia de que él, Ricardo Salazar, debería bajar a economía pareció empujarlo al límite. Su rostro se puso rojo. Esto es ridículo. Nunca me habían tratado con tanto irrespeto. ¿Dónde está una azafata? Alguien necesita arreglar esto ahora mismo. Como si hubiera sido convocada. Clara Méndez apareció junto a ellos, su profesionalismo intacto a pesar de la tensión palpable. ¿Hay algún problema en el que pueda ayudar?, preguntó, mirando alternadamente a Sofía y a Ricardo. Antes de que Sofía pudiera hablar, Ricardo se lanzó a sus demandas. Sí. Hay un problema grave. Mi hijo y yo necesitamos estar juntos. Y esta mujer se niega a cooperar. Necesito que la hagan moverse a economía y traigan a mi hijo aquí. Clara se volvió hacia Sofía. Señora, ¿es este su asiento asignado? Sí, lo es, respondió Sofía. Fui ascendida por mi estatus platino. Clara asintió y se giró hacia Ricardo. Señor, lamento la inconveniencia, pero no podemos obligar a otro pasajero a ceder su asiento asignado. La señorita Ramírez está correctamente sentada según su pase de abordar. La expresión de Ricardo se oscureció aún más. Oh, ya veo lo que pasa aquí. Ustedes dos están jugando la carta racial, ¿verdad? Esto es discriminación inversa. Su voz era ahora lo suficientemente alta como para que toda la sección de clase ejecutiva lo escuchara. Mateo, visiblemente mortificado, intervino. Papá, por favor, para. Esto es vergonzoso. Cállate. Mateo, siseó Ricardo. Necesitas aprender cómo funciona el mundo real. A veces, hay que poner a la gente en su lugar. El pasillo estaba ahora completamente bloqueado, con Ricardo plantado en su postura, creando una escena que se salía de control. Una fila de pasajeros intentando llegar al baño se formó detrás de él. Clara mantuvo su compostura. Señor, soy la azafata principal de este vuelo. Le pido que regrese a su asiento asignado, ya que estamos preparándonos para descender a Denver. Está creando un peligro para la seguridad al bloquear el pasillo. No me muevo hasta que esto se resuelva adecuadamente.
insistió Ricardo, cruzando los brazos. Gasto demasiado dinero con esta aerolínea para ser tratado así. La voz de Clara adquirió un tono de acero. Señor, la política de la aerolínea es clara. Ningún pasajero puede ser obligado a ceder su asiento por conveniencia de otro. Si desea estar con su hijo, podemos ver si hay 2 asientos juntos disponibles en otra parte del avión después de aterrizar en Denver. ¡Esto es absurdo!, gritó Ricardo, su voz resonando en la cabina. ¿Saben cuántos negocios he cerrado que mantienen a esta aerolínea a flote? Mientras tanto, están priorizando a alguien que probablemente usó algún programa de becas para minorías para conseguir un ascenso. Jadeos de indignación surgieron de varios pasajeros cercanos. Una mujer mayor murmuró, ¡qué vergüenza! Pero entonces, Ricardo se inclinó hacia Sofía, su rostro a centímetros del suyo, y escupió palabras que harían hervir la sangre de cualquiera. Necesitas conocer tu lugar, dijo, con saliva salpicando la mejilla de Sofía mientras señalaba la parte trasera del avión. Y no es aquí, es. La cabina quedó en silencio absoluto. Cada teléfono estaba grabando ahora. Mateo se había alejado de su padre, con lágrimas de vergüenza visibles en sus ojos. Clara dio un paso adelante, colocándose entre Ricardo y Sofía. Cuando habló, su voz era clara, medida y lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Señor, en este avión, el lugar de la señorita Ramírez es exactamente donde está sentada, en el asiento que le fue asignado, su lugar. Sin embargo, está ahora en duda. Las regulaciones federales de aviación prohíben amenazar o interferir con los miembros de la tripulación en el cumplimiento de sus funciones. También protegen el derecho de todos los pasajeros a la dignidad y la seguridad. Tiene 2 opciones. Regrese a su asiento asignado de inmediato, o haré que la seguridad nos reciba en Denver. La decisión es suya, pero debe tomarla ahora. Un silencio atónito envolvió la cabina. La respuesta de Clara había logrado lo imposible dejar a Ricardo Salazar sin palabras. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Una pasajera al otro lado del pasillo susurró, «Dios mío, eso fue increíble». Finalmente, recuperando la voz, Ricardo farfulló, «¿Cómo te atreves a hablarme así? Quiero tu nombre y número de empleada. Esto es el fin de tu carrera. ¿Me entiendes?» Clara permaneció imperturbable. «Mi nombre es Clara Méndez, y mi número de empleada está en mi placa. Señor. Ahora, estamos preparándonos para descender a Denver. 2 azafatas lo escoltarán al asiento 19A, que está desocupado y aún en primera clase. Pero lejos de la señorita Ramírez, su hijo puede unirse a usted si lo desea. Como por arte de magia, 2 azafatos varones aparecieron. No tocaron a Ricardo, pero su presencia dejaba claro que esto ya no era negociable. Esto no ha terminado, siseó Ricardo, lanzando una mirada venenosa a Clara y a Sofía antes de permitir que lo guiaran. Cuando se alejó, varios pasajeros estallaron en aplausos espontáneos. Una mujer afrodescendiente al otro lado del pasillo extendió la mano y apretó brevemente la de Sofía en solidaridad, sin decir nada, pero comunicando todo. Una vez que Ricardo fue reubicado, Clara se inclinó junto a Sofía. «Señorita Ramírez, lamento mucho que haya pasado por esto. ¿Está bien?» Sofía asintió, pero la fachada de calma que había mantenido comenzaba a resquebrajarse. Sus manos temblaban ligeramente al alcanzar su vaso de agua. «Estoy bien. Gracias por intervenir». Pero no estaba bien. Cuando la adrenalina del enfrentamiento disminuyó, Sofía sintió una ola de reacción. Su pecho se apretó, cada respiración más difícil que la anterior. Reconoció los síntomas de un ataque de pánico, algo que no había experimentado desde la universidad. Cuando un profesor sugirió públicamente que su beca debería haber ido a alguien más merecedor. Clara notó el cambio de inmediato. «Respire lento y profundo»,
le indicó suavemente. Por la nariz. Exhale por la boca. ¿Quiere que le traiga agua o té? Agua. Por favor, logró decir Sofía, enfocándose en controlar su respiración. Mientras Clara se alejaba, una pasajera blanca, de unos 30 años, se inclinó desde el asiento de adelante. Hola, soy Valeria. Soy instructora de meditación. ¿Te ayudaría si te guío con algunas técnicas de relajación? Normalmente, Sofía habría declinado cortésmente, prefiriendo manejar su ansiedad en privado. Pero la preocupación genuina de Valeria rompió sus defensas. Asintió agradecida. Durante los siguientes minutos, mientras el avión comenzaba su descenso a Denver, Valeria la guió en técnicas para calmar su sistema nervioso. Siente tus pies firmes en el suelo del avión. Nombra 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. Para cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver, Sofía había recuperado la compostura, aunque los efectos residuales del enfrentamiento aún tensaban sus hombros. Gracias, le dijo a Valeria con sinceridad. Eso realmente ayudó. No hay de qué. Lo que ese hombre hizo es inaceptable, respondió Valeria. Grabé todo. Por cierto, si alguna vez necesitas el video, aquí tienes mi tarjeta. Estaré encantada de enviártelo. Sofía tomó la tarjeta, notando que Valeria era una coach de bienestar en Portland, otra aliada inesperada en un lugar improbable. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar durante la inspección de seguridad, Sofía revisó su teléfono, que había estado en modo avión. Al conectarse al Wi-Fi del aeropuerto, su pantalla explotó con notificaciones, mensajes de texto, alertas de Twitter, correos, notificaciones de LinkedIn, decenas y decenas llegando simultáneamente. Confundida, abrió Twitter primero y se congeló. Allí estaba un video titulado Ejecutivo racista le dice a mujer negra que conozca su lugar en un vuelo. La respuesta de la azafata es épica. Ya tenía más de 3 millones de vistas y seguía creciendo. El hashtag, volando, siendo negra, estaba en tendencia nacional. Alguien había subido la grabación mientras el avión aún estaba en el aire, usando el Wi-Fi a bordo. El clip capturaba toda la demanda de Ricardo de que se moviera. Su comentario despectivo, alguien como usted. Su frase conoce tu lugar y la poderosa respuesta de Clara. El rostro de Sofía era claramente visible. Al igual que el de Ricardo, su teléfono seguía vibrando con mensajes entrantes. De su madre, cariño. ¿Estás bien? Estás en todas partes en Twitter. Llámame en cuanto aterrices. De su mejor amiga. Carla. Dios mío. Sophie. Vi el video. Ese racista asqueroso. Lo manejaste con tanta clase. Llámame. Y luego, de un número desconocido. Negra arrogante. Espero que te estrelles antes de llegar a Seattle. Sofía casi dejó caer su teléfono ante ese último mensaje. ¿Cómo habían encontrado su número tan rápido? Mientras los pasajeros desembarcaban para la escala en Denver, Sofía notó que la miraban, algunos con simpatía, otros con hostilidad apenas disimulada. Escuchó fragmentos de conversaciones. Es ella, la del video. Le dio una lección a ese ejecutivo arrogante. Seguro lo provocó. No mostraron todo el contexto. El terminal no ofrecía refugio. Mientras Sofía buscaba una esquina tranquila para llamar a su madre, sentía los ojos siguiéndola. La explosión viral del video la había transformado en una figura reconocible al instante, un símbolo en una conversación nacional sobre raza y privilegio que nunca pidió liderar. Su madre contestó al primer timbrazo. Sofía Elena Ramírez. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. La tranquilizó, aunque su voz temblaba ligeramente. Fue intenso. Pero estoy bien. Tu padre está listo para volar allá ahora mismo, dijo su madre. Y Sofía escuchó la voz grave de su padre de fondo, pidiendo el teléfono. Ponlo en altavoz, pidió Sofía.
Pequeña. La voz de su padre era sólida y reconfortante como siempre. ¿Necesitas que vayamos? Solo di la palabra. No, papá. Necesito manejar esto sola, respondió Sofía, tomando fuerza de su preocupación. Mi entrevista en Aerotech es demasiado importante. Más importante que tu seguridad, cuestionó su madre. Ese video está en todas partes. Sofía. Y sabes cómo se pueden poner feas estas cosas, como confirmando los temores de su madre. El teléfono de Sofía vibró con otra notificación. Un correo de una dirección desconocida con el asunto negra oportunista. Esto no termina aquí. Lo cerró sin abrirlo. Seré cuidadosa. Lo prometo. Pero esta entrevista es todo por lo que he trabajado. No puedo rendirme ahora. Tras tranquilizar a sus padres y prometer mantenerse en contacto, Sofía terminó la llamada. Al levantar la vista, notó una multitud reunida cerca de una pantalla de televisión en el terminal. Acercándose con cautela, se dio cuenta con un sobresalto de que estaba viéndose a sí misma en las noticias nacionales. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Controversia por racismo en aerolínea. Video de enfrentamiento se vuelve viral. La presentadora hablaba. Un enfrentamiento que ha encendido un debate feroz en línea. El incidente a bordo del vuelo Trendy 267 ha sido visto más de 5 millones de veces en la última hora. Sofía retrocedió, subiendo la capucha de su chaqueta en un intento inútil de pasar desapercibida. Necesitaba un lugar tranquilo para procesar lo que estaba sucediendo y prepararse para el próximo tramo del viaje a Seattle. Al girar, casi chocó con un hombre grande en uniforme de seguridad. 2 oficiales más lo flanqueaban. «Señorita Ramírez», dijo el hombre, aunque claramente ya sabía quién era. «Soy el oficial Torres de seguridad del aeropuerto. ¿Podría acompañarnos? Por favor. Ha ocurrido un incidente». «¿Qué tipo de incidente?», preguntó Sofía, su pulso acelerándose de nuevo. «El señor Salazar ha hecho algunas acusaciones que necesitamos discutir», explicó el oficial Torres, su expresión impenetrable. «Es mejor si hablamos en privado». Con una sensación de hundimiento, Sofía siguió al equipo de seguridad, consciente de las miradas y susurros que seguían su paso por el terminal. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario a una entrevista laboral se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. El video se propagaba por internet como un incendio forestal, y Sofía estaba atrapada en el centro de una tormenta que no mostraba signos de calmarse. Al acercarse a una puerta marcada como seguridad del aeropuerto, vio a Ricardo Salazar parado justo dentro, con una sonrisa satisfecha en los labios. Fuera lo que fuera que había alegado, claramente creía que funcionaría a su favor. La puerta se cerró tras ella con un clic pesado, y Sofía se preguntó si llegaría a Seattle, mucho menos a su entrevista que definiría su carrera. Dentro de la pequeña sala de conferencias, Ricardo estaba sentado con la postura confiada de un hombre que esperaba que el sistema trabajara a su favor, como siempre lo había hecho. A su lado estaba Mateo, mirando al suelo, claramente miserable. El oficial Torres le indicó a Sofía que tomara asiento frente a ellos. «Señorita Ramírez, el señor Salazar ha presentado una acusación grave. Afirma que usted amenazó verbalmente a su hijo antes del incidente grabado en el avión». La mandíbula de Sofía cayó. «Eso es completamente falso. Nunca hablé con su hijo en absoluto. Ni siquiera sabía que estaban relacionados hasta que el señor Salazar se acercó a mi asiento». Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión una máscara de preocupación ensayada. Mi hijo estaba aterrorizado. Intentó pedir amablemente un cambio de asientos antes de que yo interviniera. Y esta mujer le dijo, y cito, «que se lleve su trasero blanco privilegiado a donde pertenece». «Eso nunca pasó», protestó Sofía, mirando a Mateo, cuya mirada seguía fija en el suelo. «Oficial, había docenas de testigos en ese vuelo.
Nadie me oyó decir algo así porque nunca ocurrió. Ricardo negó con la cabeza con una tristeza exagerada. Este es exactamente el tipo de comportamiento que busca provocar divisiones raciales y que está destrozando nuestro país. Mi familia y yo hemos sido víctimas de un linchamiento virtual en redes sociales por un video editado engañosamente. Papá. Para. La voz tranquila de Mateo cortó el discurso de su padre. La sala quedó en silencio mientras el adolescente levantaba la vista. Su rostro enrojecido por la vergüenza. Ella nunca me dijo nada. Nunca hablamos en absoluto antes de que tú te acercaras a su asiento. Estaba esperando atrás. Como me dijiste. El rostro de Ricardo se endureció. Mateo. Estás confundido. Recuerda lo que ella te dijo. No estoy confundido. Interrumpió Mateo. Su voz más fuerte ahora. Estoy cansado de mentir por ti. Ella no me amenazó. Ni siquiera me miró hasta que empezaste a hacer una escena. El oficial Torres estudió al chico. Luego miró a Ricardo, cuya fachada de confianza se había resquebrajado, revelando una furia apenas contenida. Señor Salazar, hacer informes falsos a la seguridad del aeropuerto es un delito grave. Mi hijo está claramente intimidado por esta situación. Intentó Ricardo, lanzando una mirada de advertencia a Mateo. Solo está tratando de calmar las cosas. De hecho, dijo una nueva voz desde la puerta. Hemos revisado las grabaciones de seguridad del avión, que incluyen audio en la cabina de clase ejecutiva. Clara Méndez estaba allí, acompañada por un hombre con uniforme de piloto que se presentó como el capitán Vargas. Las grabaciones confirman que la señorita Ramírez nunca interactuó con el joven señor Salazar antes del incidente grabado, afirmó el capitán Vargas. De hecho, muestran que el señor Salazar instruyó a su hijo para que permaneciera en economía mientras él confrontaba a la señorita Ramírez. El rostro de Ricardo palideció. Esto es indignante. Saben quién soy. Puedo hacer que todos pierdan sus trabajos con una llamada. El oficial Torres permaneció imperturbable. Señor Salazar, desestimamos su queja por infundada. Puede reabordar su vuelo cuando esté autorizado para partir. Pero le sugiero que reconsidere su comportamiento. Esto no ha terminado, escupió Ricardo mientras se levantaba, agarrando a Mateo bruscamente por el brazo. Vámonos. Mientras se iban, Mateo miró a Sofía con una expresión de disculpa que decía mucho sobre cómo debía ser vivir con Ricardo Salazar. Cuando se fueron, el oficial Torres se volvió hacia Sofía. Señorita Ramírez, disculpe las molestias. Es libre de irse. Fuera de la oficina de seguridad. Clara esperaba a Sofía. ¿Estás bien? Ese hombre es increíble. Lo estoy intentando, respondió Sofía, aunque el agotamiento era evidente en su voz. Gracias otra vez por tu apoyo. Debería agradecértelo yo, dijo Clara con una leve sonrisa. Ese video de nuestra interacción está haciendo que me llamen héroe en línea, aunque me preocupa cómo reaccionará la aerolínea cuando toda esta atención se desvanezca. Caminaron juntas por el terminal, ambas conscientes de las miradas que las seguían. Clara miró su reloj. Tenemos unos 40 minutos antes de reabordar. ¿Te invito a un café? Pareces necesitar uno. En una cafetería tranquila, lejos de ojos curiosos. Sofía y Clara encontraron un momento de paz inesperado. Mientras hablaban, descubrieron conexiones sorprendentes. Mi hermano trabaja en ingeniería aeroespacial, mencionó Clara casualmente, removiendo su té. ¿En serio? Ese es mi campo, respondió Sofía con interés. ¿Dónde trabaja? En Aerotech, en Seattle. Está en la división de materiales. Sofía casi se atragantó con su café. ¿Cómo se llama? Javier Méndez. Lleva unos 5 años allí. Espera. Javier Méndez, que presentó un artículo sobre aplicaciones de nanotubos de carbono en la conferencia de AIAA el año pasado. Preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Clara asintió.
impresionada. ¿Conoces su trabajo? Cité su investigación en mi propio artículo. ¡Qué mundo tan pequeño! Por primera vez desde el enfrentamiento. Sofía sintió una sonrisa genuina en su rostro. La coincidencia parecía una buena señal. Un recordatorio de que no todo estaba colapsando. Ese momento de conexión se interrumpió con un anuncio de que el embarque para la continuación del vuelo 367 a Seattle comenzaría en 15 minutos. Mientras recogían sus cosas para volver a la puerta, el teléfono de Sofía vibró con una notificación de correo. Lo abrió y sintió que su breve momento de optimismo se evaporaba. El correo era del Departamento de Recursos Humanos de Aerotech. Estimada señorita Ramírez, debido a eventos recientes que han llegado a nuestra atención, creemos que sería en el mejor interés de todos posponer su entrevista programada para mañana. Nos pondremos en contacto para una posible reprogramación. Saludos. Recursos Humanos de Aerotech. Sofía miró la pantalla, incapaz de procesar las palabras al principio. Están posponiendo mi entrevista, dijo finalmente, su voz hueca. Clara leyó el correo por encima de su hombro, su expresión ensombreciéndose. Eso es discriminación. No pueden hacer eso. No dicen que es por el video, señaló Sofía, el familiar peso de la decepción asentándose en su pecho. Solo dicen eventos recientes. Es lo suficientemente vago como para que puedan negar cualquier motivo indebido. Déjame llamar a mi hermano, ofreció Clara, sacando su teléfono. Tal vez pueda averiguar qué está pasando realmente. Mientras Clara se alejaba para hacer la llamada, Sofía refrescó sus redes sociales, inmediatamente arrepintiéndose de la decisión. El video había explotado aún más, con más de 10 millones de vistas. Lo que era más perturbador eran los comentarios, que se habían dividido en bandos opuestos y vicious. Algunos usuarios la elogiaban como un símbolo de resistencia digna contra el racismo cotidiano. Otros la acusaban de jugar la carta racial para ganar atención, afirmando que había provocado a Ricardo deliberadamente para obtener fama en redes sociales. Peor aún, eran los mensajes directos inundando sus cuentas. Todo, desde apoyo sincero hasta amenazas explícitas de muerte. Un mensaje contenía la dirección de la casa de sus padres con el texto ominoso: "Sabemos dónde encontrar a tu familia". Clara regresó, su expresión preocupada. Javier dice que hay más en esta historia. Aparentemente, Ricardo Salazar no es solo un empresario cualquiera. Es un inversionista importante en varias compañías aeroespaciales, incluyendo Aerotech. Está en su junta asesora. La pieza final encajó. Por supuesto, Ricardo no era solo un pasajero arrogante. Tenía influencia directa sobre la empresa en la que Sofía esperaba trabajar. Entonces, ya está cumpliendo su amenaza, dijo Sofía en voz baja. Está intentando destruir mi carrera antes de que comience. Javier dice que la CEO está furiosa por el aplazamiento. Está enfrentándose a la junta por esto. Esto no ha terminado. Antes de que Sofía pudiera responder, un alboroto cerca de la puerta de embarque llamó su atención. Ricardo Salazar estaba rodeado de reporteros, desempeñando el papel de víctima agraviada a la perfección. Una situación profundamente lamentable donde una simple solicitud fue malinterpretada, decía, su voz goteando falsa sinceridad. Mi familia y yo siempre hemos apoyado iniciativas de diversidad. De hecho, mi fundación ha donado millones a programas de educación en comunidades urbanas. ¿Cómo vive consigo mismo?, murmuró Clara con disgusto. Mientras observaban, los pasajeros comenzaron a alinearse para el embarque. Sofía notó un silencio incómodo caer sobre la multitud cuando se acercó a la puerta. Algunos pasajeros le dieron asentimientos de aliento, mientras otros evitaban deliberadamente el contacto visual. Y entonces, llegó el golpe más indignante. Mientras esperaba en la fila, Sofía recibió otro correo, esta vez de un colega de su trabajo anterior,
Un hombre blanco llamado Brian, que siempre había sido cordial, pero distante. Sofía. Lamento tener que decirte esto, pero Ricardo Salazar contactó a nuestro jefe esta mañana. Dijo que estabas causando problemas en un vuelo y pidió información sobre tu desempeño laboral. No quería hacerlo, pero me presionaron para decir que tuviste problemas con proyectos en equipo, lo cual no es cierto. Me ofrecieron un ascenso si cooperaba. Lo siento mucho. La traición quemó en el pecho de Sofía. Brian, alguien en quien había confiado, había vendido su reputación por un ascenso, todo orquestado por Ricardo. No solo estaba atacando su futuro, sino que estaba reescribiendo su pasado, manchando su historial profesional con mentiras. Y lo peor, un bloguero de derecha, sentado a unas filas de ella en el avión, había subido un video editado que cortaba las frases racistas de Ricardo y exageraba las reacciones de Sofía, haciéndola parecer agresiva y provocadora. El video, titulado Mujer negra ataca a padre preocupado en vuelo, tenía millones de vistas y estaba alimentando una ola de odio en línea. Los comentarios eran un pantano de insultos racistas. Vuelve a donde viniste, siempre buscando atención. Por esto, no deberían dejarlos en primera clase. Pero lo que la hizo apretar los puños de rabia fue un mensaje anónimo que llegó a su teléfono mientras estaba en la fila para reabordar una foto de la casa de sus padres en Los Ángeles, con un graffiti digital que decía, "Fuera, negra". ¿Cómo habían obtenido esa imagen? La furia y el miedo se mezclaron en su interior, una tormenta que amenazaba con consumirla. Cuando Sofía volvió a subir al avión, la clase ejecutiva ya no se sentía como un santuario. Era una pecera, con pasajeros mirándola abiertamente, susurrando detrás de sus manos o fingiendo no notarla. Ricardo había sido reubicado al frente de la cabina, lo más lejos posible de ella. Pero su risa sarcástica mientras hablaba por teléfono era audible incluso sobre el ruido de los motores. No me importa lo que cueste, lo escuchó decir. Esto debe manejarse de inmediato. Me ha hecho quedar como idiota, y quiero que entienda las consecuencias. Clara, aún sirviendo en la cabina, se detuvo junto al asiento de Sofía. Intenta descansar, sugirió suavemente. Solo quedan 40 minutos para Seattle, pero el descanso parecía imposible. El teléfono de Sofía seguía explotando con notificaciones, a pesar de sus intentos de silenciarlo. El hashtag, #volando. Siendo negra, había evolucionado para incluir #justicia para Sofía. Pero también, castiguen a Sofía. Impulsado por trolls y bots que amplificaban el video editado. La indignación crecía en su pecho. No solo estaba luchando contra Ricardo, sino contra un sistema que permitía que hombres como él aplastaran a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Y ahora, su familia estaba en peligro. Su carrera pendía de un hilo, y un colega la había traicionado por dinero. La rabia ardía en ella, pero también una determinación feroz. No dejaría que Ricardo ganara. No después de todo lo que había sacrificado para llegar aquí. Seattle estaba a la vista, pero el camino hacia la justicia apenas comenzaba. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Sofía, enfrentando el racismo descarado y el poder de un hombre que cree estar por encima de todos? Si esta historia te indigna tanto como a nosotros, dale like ahora y deja un comentario con "Justicia" para mostrar tu apoyo a Sofía y a todos los que luchan contra la injusticia. Quédate con nosotros, porque lo que viene en esta batalla te dejará sin aliento. Sofía Ramírez miraba por la ventana del avión, mientras las luces de Seattle destellaban bajo la oscuridad del cielo nocturno. El vuelo 36267 finalmente aterrizó. Pero la turbulencia emocional que había comenzado a 30.000 pies estaba lejos de terminar. El enfrentamiento con Ricardo Salazar. El magnate blanco que la humilló exigiendo su asiento en clase ejecutiva con palabras racistas, había explotado en una tormenta mediática.
El video del incidente, ahora con más de 15 millones de vistas, había dividido a la nación. Algunos veían a Sofía como una heroína que resistió la arrogancia de un hombre poderoso. Otros, alimentados por una versión editada del video, la acusaban de ser una provocadora oportunista. Pero lo que ardía en su pecho no era solo la indignación por las palabras venenosas de Ricardo, conoce tu lugar, ni la traición de su colega Brian, quien mintió sobre su desempeño laboral a cambio de un ascenso. Era el correo de Aerotech, la empresa aeroespacial donde tenía una entrevista crucial, posponiendo su oportunidad soñada debido a eventos recientes. Sofía sabía que Ricardo, con su influencia como inversionista en Aerotech, estaba detrás de esto. Su teléfono vibraba sin cesar con notificaciones, mensajes de apoyo, amenazas de muerte, y un correo anónimo con una foto de la casa de sus padres en Los Ángeles, con un grafiti digital que decía, fuera, negra. La furia crecía en ella como un incendio, pero también una determinación inquebrantable. No dejaría que Ricardo Salazar destruyera todo lo que había construido. Esta no era solo su pelea, era una lucha por todos los que habían sido silenciados por el poder y el privilegio. Al bajar del avión, Sofía sintió el peso de las miradas en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. Algunos pasajeros del vuelo la reconocieron, ofreciendo asentimientos de apoyo o susurros de ¡qué valiente! Otros, influenciados por el video editado que circulaba en línea, la miraban con desdén. Clara Méndez, la azafata que había defendido a Sofía con una respuesta épica que dejó a Ricardo sin palabras, caminaba a su lado. Voy a contactar a mi hermano Javier en Aerotech esta noche, dijo Clara mientras arrastraban sus maletas hacia la salida. No pueden cancelar tu entrevista así. Esto huele a presión de Salazar. Sofía asintió, agradecida por la solidaridad de Clara, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba un plan. No podía permitir que Ricardo, con su dinero y conexiones, la aplastara antes de que siquiera tuviera la oportunidad de presentar su investigación sobre nanotubos de carbono. Un trabajo que podía revolucionar la industria aeroespacial. Pero el primer golpe llegó apenas cruzaron las puertas de cristal del aeropuerto. Su teléfono sonó con una notificación de su reserva de hotel. Estimada señorita Ramírez, lamentamos informarle que su reserva en el Marriott Downtown Seattle ha sido cancelada debido a un error de sobreventa. Le reembolsaremos el monto completo. Sofía frunció el ceño, revisando el correo. Había reservado esa habitación hace semanas, con confirmación garantizada. Llamó al hotel de inmediato, pero la recepcionista, con voz nerviosa, solo repitió, «Lo siento, señora, es un problema técnico. No tenemos habitaciones disponibles». Cuando Sofía insistió, la llamada se cortó abruptamente. «Esto no es una coincidencia», murmuró Clara, mirando el teléfono de Sofía por encima de su hombro. Salazar está moviendo sus hilos. La sospecha se confirmó cuando Sofía intentó reservar en otros hoteles cercanos. Cada vez que ingresaba su nombre, los sistemas mostraban sin disponibilidad o error de procesamiento. Finalmente, un recepcionista de un hotel boutique, tras un largo silencio, admitió en voz baja, «Señorita Ramírez, alguien con mucha influencia ha marcado su nombre en nuestra base de datos regional. No puedo decir más, pero no podremos hospedarla». Sofía colgó, su respiración entrecortada por la rabia. Ricardo no solo estaba saboteando su entrevista, estaba cortando sus recursos básicos, dejándola varada en una ciudad extraña. Clara, con los ojos encendidos de indignación, tomó el teléfono. «Eso es todo. Te quedas conmigo esta noche. Tengo un apartamento a 20 minutos de aquí. No voy a dejar que ese hombre te deje en la calle». Sofía quiso protestar, pero la firmeza en la voz de Clara no dejaba espacio para discusiones. «Gracias», dijo finalmente, su voz quebrándose por la mezcla de gratitud y frustración.
El apartamento de Clara era un espacio modesto pero acogedor en el barrio de Capitol Hill, decorado con fotos de su familia y recuerdos de sus viajes como azafata. Su hija adolescente, Elena, las recibió con una mezcla de curiosidad y timidez. ¿Mamá? ¿Es ella la del video? Preguntó, sosteniendo su teléfono, donde el clip del enfrentamiento seguía acumulando vistas. Clara suspiró. Elena. No ahora. Sofía es nuestra invitada. Pero Elena, con la franqueza de una chica de 15 años, continuó. Ese tipo es un asco. Dijo cosas horribles. ¿Por qué la gente en los comentarios te está atacando? Sofía forzó una sonrisa. Aunque la pregunta le dolió. No todos quieren escuchar la verdad. Elena. Algunos prefieren proteger a hombres como él. Clara sirvió café y puso algo de música suave para calmar la tensión. Pero la conversación pronto giró hacia la realidad que enfrentaban. Clara había recibido un correo de la aerolínea esa misma noche, citándola a una reunión disciplinaria urgente. Dicen que mi comportamiento en el vuelo podría violar el código de conducta, explicó, su voz temblando de furia. Llevo 12 años en esta aerolínea, siempre con evaluaciones perfectas. Ahora, por defender a una pasajera contra un racista, quieren castigarme. Sofía apretó su taza, sintiendo una culpa que no podía ignorar. Clara. Esto es por mi culpa. Si no hubiera estado en ese asiento. No, interrumpió Clara, levantando la mano. Esto es por culpa de Salazar y de un sistema que le permite salirse con la suya. No te atrevas a culparte. La noche trajo más malas noticias. Mientras Sofía revisaba sus correos, encontró un mensaje de un contacto en LinkedIn, un ex compañero de la universidad que ahora trabajaba en medios. Sofía, cuidado. Hay un artículo circulando en un sitio de noticias de derecha que dice que falsificaste tus credenciales académicas. Sé que es mentira, pero está ganando tracción. Sofía buscó el artículo y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Titulado Mujer en controversia aérea acusada de fraude académico. El texto afirmaba que Sofía había mentido sobre su título en ingeniería de MIT, citando fuentes anónimas de su antigua empresa. El artículo incluía una foto granulada de ella en el aeropuerto de Denver, tomada sin su consentimiento. Los comentarios eran un torrente de odio. Otra que usa la raza para ascender. Deberían deportarla. Esto prueba que no pertenece en primera clase. Sofía reconoció la mano de Ricardo en esto. No era solo un ataque personal, era un intento de desmantelar su credibilidad profesional, de borrar años de trabajo arduo y sacrificio. Pero lo que la hizo apretar los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas fue un tuit que acompañaba el artículo. De una cuenta anónima, con miles de seguidores, una imagen manipulada de la casa de sus padres. Esta vez con un mensaje aún más escalofriante. La justicia llega a los que mienten. Cuidado. Sofía. La dirección exacta de la casa estaba incluida en el tuit. Llamó a sus padres de inmediato, su corazón latiendo con pánico. Mamá, papá, ¿están bien? Su madre, siempre calmada en crisis, respondió, estamos bien, cariño. Pero llegaron dos tipos en una camioneta esta tarde, tomando fotos de la casa. Tu padre los ahuyentó. Pero estamos preocupados por ti. Sofía les suplicó que se quedaran con su tía en Pasadena hasta que las cosas se calmaran. No dejaré que esto los alcance, prometió, aunque no estaba segura de cómo cumplir esa promesa. Clara, que había escuchado la conversación, estaba furiosa. Esto ha ido demasiado lejos. Ese hombre no solo está atacando tu carrera, está poniendo en peligro a tu familia. Elena, que había estado escuchando desde la cocina, intervino con una idea inesperada. Mamá, ¿por qué no le pides ayuda a tía Laura? Ella es abogada. No, tal vez pueda hacer algo. Los ojos de Clara se iluminaron.
Tienes razón. Laura Vargas. Mi prima. Trabaja en derechos civiles. Ha manejado casos de discriminación antes. Clara llamó a Laura de inmediato, explicando la situación en un torrente de indignación. Laura. Con una voz firme y profesional incluso a medianoche. Acordó reunirse con Sofía al día siguiente. Esto es un caso claro de represalia y difamación, dijo Laura. Reúne cualquier evidencia que tengas: correos, capturas de pantalla, nombres de testigos. Salazar puede tener dinero, pero no está por encima de la ley. Por primera vez desde que bajó del avión, Sofía sintió un destello de esperanza. Pero esa esperanza se vio rápidamente opacada por otra notificación, un correo de la aerolínea informando a Clara que estaba suspendida sin goce de sueldo, pendiente de una investigación completa. No pueden hacer esto, susurró Clara, las lágrimas asomándose en sus ojos. Elena depende de mí. Somos solo nosotras dos. Sofía abrazó a Clara, sintiendo la rabia hervir de nuevo. Ricardo no solo estaba destruyéndola a ella, estaba arrastrando a todos los que se atrevían a apoyarla. A la mañana siguiente, Sofía y Clara se reunieron con Laura Vargas en una pequeña oficina en el centro de Seattle. Laura, una mujer de unos 40 años con una presencia imponente, revisó los correos, mensajes y capturas de pantalla que Sofía había recopilado. Esto es un patrón de intimidación deliberada, dijo, tomando notas rápidas. Salazar está usando su influencia para silenciarte, pero cometió un error al dejar tantas huellas digitales. Ese artículo falso sobre tus credenciales, por ejemplo, ya lo rastreé a una agencia de relaciones públicas que trabaja para Capital Meridian, su empresa. Laura también había contactado a un periodista independiente, Diego Torres, conocido por exponer casos de abuso de poder. Diego llegó a la reunión con una laptop llena de información. Salazar tiene un historial, explicó Diego, abriendo un archivo. Hace 3 años, una empleada de Capital Meridian, Ana Gómez, lo demandó por acoso laboral. El caso se resolvió fuera de la corte, pero Ana está dispuesta a hablar ahora. Dice que Salazar la despidió después de que ella denunció comentarios racistas y sexistas en una reunión. Sofía sintió una mezcla de alivio y furia. No era la primera vez que Ricardo atacaba a alguien por atreverse a desafiarlo. Pero también sabía que enfrentarse a él significaría meterse en una guerra aún más grande. Mientras Laura y Diego planeaban los próximos pasos legales, Sofía recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Mateo, el hijo de Ricardo, a quien había visto avergonzado durante el enfrentamiento en el avión. Señorita Ramírez. Soy Mateo Salazar. Necesito hablar con usted. Mi papá está haciendo cosas horribles, y tengo pruebas que podrían ayudarla. Sofía dudó, sospechando una trampa, pero Laura la animó a responder. Si es genuino, podría ser un cambio de juego, pero sé cuidadosa. Sofía acordó reunirse con Mateo en un café público, con Diego presente como testigo. Mateo llegó nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. No tengo mucho tiempo, dijo, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Aquí hay correos de mi papá a ejecutivos de Aerotech, diciéndoles que cancelaran su entrevista o perderían su financiación. También hay mensajes donde ordena a su equipo de relaciones públicas crear esa historia falsa sobre sus credenciales. Sofía apenas podía creerlo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó. Mateo bajó la mirada. Porque estoy harto de él. Siempre ha sido así, usa su poder para aplastar a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Pero lo que te hizo a ti es demasiado. No puedo seguir siendo parte de esto. Diego tomó la memoria y prometió verificar los archivos, pero advirtió, si esto sale a la luz, tu padre vendrá por ti también.
Mateo. Lo sé, respondió Mateo, su voz temblando pero decidida. Pero ya no puedo vivir con sus mentiras. Esa noche, mientras Sofía revisaba los correos en la memoria USB en el apartamento de Clara, la magnitud de la campaña de Ricardo contra ella se hizo clara. No solo había presionado a Aerotech, sino que había contratado a una firma de ciberseguridad para rastrear su información personal, incluyendo la dirección de sus padres. También había pagado a una red de bots para amplificar el video editado, que la pintaba como agresora, generando una ola de odio en línea que había resultado en más amenazas contra ella y su familia. Pero el correo más escalofriante era uno entre Ricardo y un contacto en la aerolínea, exigiendo el despido inmediato de Clara Méndez por insubordinación. Asegúrense de que nunca vuelva a trabajar en esta industria, escribió Ricardo. Necesita aprender que hay consecuencias por cruzarse conmigo. Sofía mostró el correo a Clara, quien lo leyó con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Esto no es solo por mí, dijo Clara, es por Elena. Si pierdo mi trabajo, no sé cómo pagaré su escuela o el alquiler. Elena, que había estado escuchando desde su habitación, salió con el rostro enrojecido. Mamá, no podemos dejar que ese hombre gane. Es un monstruo. Sofía abrazó a ambas, sintiendo el peso de su lucha compartida, pero la furia en su interior se transformó en algo más agudo. Una resolución de acero. Ricardo había subestimado a las mujeres que había intentado destruir. Entonces, llegó el golpe más indignante. Mientras planeaban su estrategia legal, Laura recibió una notificación de que Ricardo había presentado una demanda contra Sofía por difamación, exigiendo 10 millones por falsas acusaciones de racismo que dañaron su reputación. La demanda citaba el video viral como evidencia de que Sofía había orquestado una campaña para desacreditarlo. Pero lo que hizo que la sangre de Sofía hirviera fue el juez asignado al caso, el juez Richard Whittaker, un conocido amigo de golf de Ricardo, cuya campaña judicial había sido financiada en parte por donaciones de Capital Meridian. «Esto está amañado», exclamó Sofía, golpeando la mesa. «No solo está atacando mi carrera y mi familia, sino que también tiene al sistema judicial de su lado». Laura, aunque preocupada, mantuvo la calma profesional. «Es un movimiento desesperado», dijo. «Sabe que las pruebas de Mateo lo exponen. Está intentando asustarte para que te rindas antes de que podamos contraatacar. Pero no vamos a retroceder». Diego asintió, ya redactando un artículo que expondría las conexiones de Ricardo con el juez y su historial de intimidación. «Esto va a ser grande, Sofía, pero también va a ser brutal. ¿Estás preparada para lo que viene?» Sofía respiró hondo, pensando en sus padres, en Clara, en Elena, y en todas las personas que habían sido aplastadas por hombres como Ricardo. «No solo estoy preparada», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Voy a terminar con él». Mientras Sofía se preparaba para la batalla legal y pública que estaba por venir, otro ataque llegó de la manera más cruel. Un grupo de acosadores en línea, respaldado por los bots de Ricardo, había descubierto la cuenta de Instagram de Elena y comenzó a inundarla con comentarios racistas y amenazas. «Tu madre es una traidora. Te encontraremos. Pequeña». Elena, al ver los mensajes, rompió en llanto, dejando caer su teléfono. Clara abrazó a su hija, su rostro una máscara de impotencia y furia. Pero lo que hizo que la indignación alcanzara un nuevo pico fue un correo anónimo enviado a Sofía esa misma noche, con un enlace a un sitio web oscuro que mostraba una lista de enemigos de América. Allí estaban los nombres de Sofía, Clara y Laura, junto con sus direcciones personales y fotos robadas. Al lado del nombre de Sofía había un mensaje: «El tiempo de las negras que mienten ha terminado. La justicia verdadera está llegando». El mensaje estaba firmado por los patriotas de la verdad,
un grupo anónimo conocido por acosar a activistas de derechos civiles. Sofía sintió que el aire se le atoraba en la garganta, pero en lugar de colapsar, apretó los puños. Esto no era solo una pelea por su futuro, era una lucha por su vida. El capítulo termina con Sofía, Clara y Laura sentadas alrededor de la mesa, revisando las pruebas y planeando su contraataque. La furia las unía, pero también el miedo. Un miedo que solo fortalecía su determinación. Ricardo Salazar había desatado una guerra, pero no había contado con la fuerza de las mujeres que había decidido aplastar. La batalla en tierra estaba en su apogeo, y el próximo movimiento sería decisivo. ¿Qué harías si todo lo que amas estuviera bajo ataque por un hombre que cree que el dinero puede comprar la justicia? Si esta historia te indigna, si sientes la rabia arder en tu pecho, haz una pausa ahora. Dale like. Comparte esta historia y comenta con la palabra resiste. Para mostrar tu apoyo a Sofía, Clara en su lucha contra la injusticia. Quédate con nosotros, porque lo que sigue en esta batalla te dejará sin aliento. El aire en el pequeño apartamento de Clara Méndez en Capitol Hill estaba cargado de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sofía Ramírez, sentada a la mesa con Clara y la abogada Laura Vargas, sentía la furia arder en su pecho como un fuego que no podía apagarse. El enfrentamiento con Ricardo Salazar, el magnate que la humilló en un vuelo a Seattle con insultos racistas, había escalado a una guerra total. Ricardo no solo había saboteado su entrevista en Aerotech, cancelado su reserva de hotel y orquestado una campaña de difamación que la acusaba de falsificar sus credenciales. También había puesto en peligro a su familia con amenazas anónimas que incluían fotos de su casa con mensajes racistas. Clara, la azafata que la defendió, había sido suspendida sin sueldo, y su hija adolescente, Elena, enfrentaba acoso en línea por la postura de su madre. Ahora, una demanda por difamación de 10 millones presentada por Ricardo, respaldada por un juez amigo suyo, amenazaba con aplastarlas. Pero Sofía tenía un as bajo la manga: correos incriminatorios proporcionados por Mateo, el hijo de Ricardo, que revelaban cómo su padre había manipulado a Aerotech, pagado por artículos falsos y contratado bots para amplificar el odio en línea. Mientras revisaban las pruebas, un nuevo correo anónimo llegó a la bandeja de Sofía, una lista en un sitio web oscuro que marcaba a Sofía, Clara y Laura como enemigas de América, con sus direcciones personales y un mensaje escalofriante. La justicia verdadera está llegando. La rabia de Sofía era un volcán a punto de erupcionar, pero también lo era su determinación. Ricardo Salazar había subestimado a las mujeres que intentó destruir, y ahora pagarían el precio. Laura Vargas, con su calma profesional, organizó las pruebas como un general preparando una batalla. Tenemos los correos de Mateo, las grabaciones de seguridad del avión y el testimonio de Ana Gómez, la ex empleada de Ricardo, que fue despedida por denunciar su acoso, dijo, organizando documentos en carpetas. Además, Diego Torres está listo para publicar un artículo que expone las conexiones de Ricardo con el juez Whitaker y su historial de intimidación. Diego, el periodista independiente, trabajaba frenéticamente en su laptop, verificando cada detalle. Esto va a ser una bomba, dijo, sus ojos brillando con anticipación. Pero Ricardo no se quedará quieto. Su equipo de relaciones públicas ya está filtrando más mentiras. Ayer publicaron un artículo diciendo que Sofía tiene un historial de comportamiento disruptivo en su antiguo trabajo. Sofía apretó los puños, recordando la traición de su colega Brian, quien mintió sobre su desempeño a cambio de un ascenso. «Eso es mentira», dijo, su voz temblando de furia. «Trabajé 80 horas a la semana para esa empresa. Lideré proyectos que les ahorraron millones.
Y ahora quieren borrar todo eso. Clara, sentada junto a ella, puso una mano en su hombro. No van a salirse con la suya. Sofía. No después de lo que le hicieron a mi hija. Elena, que había estado escuchando desde el sofá, levantó la vista con lágrimas de rabia. Esos idiotas en línea me llamaron cosas horribles, solo porque mi mamá te defendió. No es justo. La indignación en la voz de la adolescente fue un recordatorio de lo mucho que estaba en juego no solo sus vidas, sino el futuro de una generación que merecía un mundo mejor. La reunión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Clara, cautelosa, miró por la mirilla antes de abrir. Era Javier Méndez, su hermano y colega de Aerotech, con una expresión seria. Sofía, tengo noticias, dijo, entrando rápidamente. Isabel López, la CEO de Aerotech, está furiosa con la Junta por posponer tu entrevista. Dice que fue una decisión unilateral impulsada por Salazar, y está exigiendo que se restablezca de inmediato. Pero hay más. Salazar llamó a varios miembros de la Junta anoche, amenazando con retirar su inversión si te contratan. Sofía sintió que su corazón se hundía. Ricardo no solo estaba atacándola, estaba usando su poder financiero para controlar una empresa entera. ¿Qué dijo Isabel?, preguntó, temiendo la respuesta. Javier sonrió levemente. Dijo que no se doblega ante matones. Quiere conocerte personalmente mañana. Entrevista o no. Dice que tu investigación sobre nanotubos de carbono es transformadora y que Aerotech no puede permitirse perderte. Por un momento, la esperanza brilló en los ojos de Sofía, pero fue rápidamente opacada por un nuevo mensaje en su teléfono. Era una notificación de Twitter, alertándola de un tuit que incluía una foto de su apartamento en Los Ángeles, tomada desde la calle, con un mensaje. Sabemos dónde vives. Sofía. Ríndete ahora o lo lamentarás. La imagen mostraba su puerta con un grafiti digital que decía «Negra mentirosa». Sofía dejó caer el teléfono, su respiración acelerándose. Clara lo recogió y maldijo en voz baja. «Esto es terrorismo», dijo, pasando el teléfono a Laura. «Podemos usar esto en la corte», dijo Laura, tomando una captura de pantalla. «Es una amenaza directa, y está vinculada a la campaña de Salazar. Lo tenemos». Pero el siguiente golpe fue aún más cruel. Mientras Laura preparaba una moción para contrarrestar la demanda de Ricardo, Clara recibió un correo devastador. La aerolínea la había despedido oficialmente, citando violaciones graves del Código de Conducta durante el vuelo 3267. El correo mencionaba específicamente su interacción agresiva con un pasajero de alto perfil, Ricardo Salazar. Clara se derrumbó en una silla, cubriendo su rostro con las manos. 12 años de servicio impecable. Y me despiden por defender lo correcto, susurró. Elena corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. Mamá, no es tu culpa. Ese hombre es un monstruo. Sofía sintió una puñalada de culpa. Clara, esto es por mí. Si no hubieras intervenido. Clara levantó la mano, interrumpiéndola. No. Sofía. Esto es por él. Salazar quiere castigarnos a todas porque nos atrevimos a desafiarlo. Pero no voy a rendirme. Y tú tampoco deberías. La furia en los ojos de Clara era contagiosa, alimentando la determinación de Sofía. Pero entonces, otro correo llegó. Esta vez dirigido a Laura. Era una notificación legal. Ricardo había ampliado su demanda, ahora incluyendo a Clara y a Laura por conspiración para difamar y daños a su reputación empresarial. La suma exigida había aumentado a 15 millones. «Esto es absurdo», exclamó Laura, pero su voz tenía un borde de preocupación. «Está usando el sistema legal para agotarnos. Sabe que no tenemos los recursos para pelear una demanda de esta magnitud. Diego,
que había estado revisando los correos de Mateo. Levantó la vista. No tan rápido. Estos correos muestran que Salazar pagó a una firma de ciberseguridad para hackear las cuentas de Sofía y Clara. Si podemos probar eso, su demanda se derrumba, y él podría enfrentar cargos criminales. La tensión en la sala era palpable. Pero la chispa de esperanza se encendió de nuevo cuando Diego recibió una llamada de Ana Gómez, la ex empleada de Ricardo. Ana, que había sido silenciada años atrás tras denunciar su acoso, estaba lista para testificar. Lo que le hizo a Sofía es exactamente lo que me hizo a mí, dijo Ana por altavoz. Me despidió después de que denuncié sus comentarios racistas en una reunión. Luego, se aseguró de que no encontrara trabajo en la industria durante 2 años. Tengo documentos, grabaciones, todo. Laura anotó rápidamente los detalles, su mente ya planeando cómo usar el testimonio de Ana para exponer el patrón de abuso de Ricardo. Pero justo cuando parecía que estaban ganando terreno, un nuevo escándalo estalló en línea. Un sitio web de extrema derecha, conocido por sus campañas de odio, publicó un artículo titulado Sofía Ramírez, la estafadora, que usa la raza para destruir carreras. El artículo incluía una foto de Sofía saliendo del apartamento de Clara, tomada esa misma mañana. Junto con mentiras descaradas, afirmaba que Sofía tenía antecedentes penales por fraude y que había orquestado el incidente en el avión para ganar fama. Los comentarios eran un pantano de odio racista, con usuarios anónimos pidiendo que la deportaran o la encerraran. Pero lo que hizo que la sangre de Sofía hirviera fue un comentario destacado que decía: si esta negra cree que puede salirse con la suya, no conoce el poder de los verdaderos patriotas. Su tiempo se acaba. El comentario estaba acompañado de un emoji de una pistola. Sofía temblaba de rabia, pero también de miedo. Están tratando de matarme, susurró, mirando la pantalla. Laura, siempre práctica, tomó el control. Esto es una escalada. Necesitamos protección policial para ti y tu familia. Ahora. Llamó a un contacto en el Departamento de Policía de Seattle, solicitando vigilancia para Sofía y una investigación sobre las amenazas. Mientras tanto, Diego trabajaba a contrarreloj para publicar su artículo, titulado El magnate detrás del escándalo aéreo. Cómo Ricardo Salazar usa el poder para silenciar a las minorías. El artículo detallaba el historial de Ricardo, desde el acoso a Ana Gómez hasta sus maniobras para sabotear la carrera de Sofía, respaldado por los correos de Mateo y las grabaciones del avión. Cuando el artículo se publicó esa noche, se volvió viral en horas, con el hashtag #Justicia para Sofía, superando al #Castiguen a Sofía. Los usuarios compartían historias de sus propias experiencias con el racismo y el abuso de poder, creando una ola de solidaridad. Pero Ricardo no se quedó de brazos cruzados. Horas después de la publicación, Sofía recibió una oferta inesperada, un correo de un abogado de Ricardo, proponiendo un acuerdo de 20 millones a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad y retirara cualquier acción legal. No puedo creerlo, dijo Sofía, mostrando el correo a Laura. ¿Cree que puede comprarme? Laura negó con la cabeza. Es una trampa. Si firmas, te silencia para siempre, y él queda libre de cualquier consecuencia. Clara, aún devastada por su despido, asintió. No dejes que te compre, Sofía. Esto no es solo por ti, es por todas nosotras. Entonces, llegó el golpe más indignante. Esa noche, mientras Sofía regresaba al apartamento de Clara después de una reunión con Laura, encontró un mensaje pintado con aerosol en la puerta del edificio negra. Vete o muere. El graffiti era real, no digital, y el olor a pintura fresca llenaba el aire. Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, mientras Clara llamó a la policía. Pero cuando los oficiales llegaron, uno de ellos, un hombre blanco con una actitud desdeñosa,
Sugirió que podría ser solo una broma de mal gusto. ¿Una broma?, exclamó Clara, señalando la puerta. Esto es una amenaza de muerte. ¿Qué más necesitan? El segundo oficial, una mujer latina. Tomó fotos y prometió una investigación, pero la falta de urgencia del primero dejó a Sofía con un sabor amargo. Mientras los oficiales se iban, un vecino, Miguel, un hombre mayor que trabajaba como conserje en el edificio, se acercó. Vi a un tipo sospechoso rondando esta tarde, dijo. Tenía una sudadera con capucha y una lata de pintura. Tomé una foto de su placa antes de que se fuera. La foto, aunque borrosa, mostraba una camioneta registrada a nombre de una empresa vinculada a Capital Meridian. Esto es prueba directa, dijo Laura, cuando Sofía le envió la imagen. Salazar está detrás de esto, y ahora tenemos un rastro físico. La batalla legal comenzó al día siguiente en una sala de audiencias abarrotada en Seattle. Laura presentó una moción para desestimar la demanda de Ricardo, respaldada por las pruebas de Mateo, Ana, las grabaciones del avión y la foto de la camioneta. Sofía, sentada en la primera fila, sintió todas las miradas sobre ella. Ricardo, vestido con un traje impecable, proyectaba una confianza arrogante, susurrando con su equipo de abogados, mientras el juez Whitaker presidía. Pero la moción de Laura fue un golpe maestro. Expuso las conexiones de Ricardo con el juez, presentando registros financieros que mostraban donaciones de Capital Meridian a la campaña de Whitaker. También presentó los correos de Mateo, que detallaban cómo Ricardo había orquestado la campaña de difamación y las amenazas contra Sofía. Ana Gómez tomó el estrado, su voz firme a pesar de los años de trauma. Ricardo Salazar me llamó inmigrante sucia y dijo que nunca ascendería porque mi gente no pertenece en las salas de juntas, testificó. Cuando lo denuncié, me despidió y se aseguró de que nadie en la industria me contratara. Mateo, temblando pero decidido, confirmó los correos. Mi padre me dijo que tenía que proteger el legado familiar, pero no puedo seguir viviendo con sus mentiras. La sala estalló en murmullos, y el rostro de Ricardo se endureció, su fachada colapsando. El juez Whitaker, visiblemente incómodo, intentó mantener el control, pero la presión pública era abrumadora. El artículo de Diego había desencadenado una investigación federal sobre las prácticas comerciales de Ricardo, incluyendo acusaciones de manipulación de contratos gubernamentales. Manifestantes se reunieron fuera del tribunal, sosteniendo carteles con el hashtag Justicia para Sofía y exigiendo responsabilidad. Entonces, llegó un punto de inflexión inesperado. Isabel López, la CEO de Aerotech, entró en la sala como testigo sorpresa. Ricardo Salazar intentó extorsionar a mi empresa para bloquear la contratación de Sofía Ramírez. Declaró. Revisé personalmente su investigación sobre nanotubos de carbono, y es una de las mentes más brillantes que he encontrado. Su talento no puede ser silenciado por el racismo o el poder. La declaración de Isabel fue un golpe devastador para Ricardo. El juez, enfrentado a la evidencia abrumadora y la presión pública, desestimó la demanda de Ricardo y ordenó una investigación sobre sus tácticas de intimidación. Semanas después, la victoria llegó como una cascada. Ricardo Salazar se declaró culpable de cargos de intimidación y manipulación de pruebas, enfrentando multas de 20 millones y una posible pena de prisión. Renunció como CEO de Capital Meridian, y su reputación quedó en ruinas. Aerotech contrató a Sofía como ingeniera senior, y meses después, la promovieron a líder de la división de materiales avanzados. Clara fue reintegrada en la aerolínea con una disculpa pública y una compensación por su despido injusto. Pero el momento más dulce llegó cuando Ricardo, en una conferencia de prensa televisada, se vio obligado a emitir una disculpa pública. Mis acciones fueron inaceptables, dijo.
Su voz carente de emoción. Me disculpo con la señorita Ramírez y la señora Méndez por el daño causado. Sofía, viendo la transmisión desde su nueva oficina en Aerotech, sintió una mezcla de alivio y furia residual. No era solo una disculpa, era la prueba de que el sistema, cuando se lo enfrentaba con valentía, podía doblegarse. Sofía usó parte de la compensación para crear la Fundación Alas de Justicia, dedicada a apoyar a víctimas de discriminación racial y laboral. Mateo, inspirado por su propia rebelión contra su padre, estableció una beca para estudiantes de minorías en ingeniería, financiada con su fondo fiduciario. Clara y Elena se convirtieron en familia extendida para Sofía, y juntas organizaron talleres comunitarios para empoderar a otros a resistir la injusticia. Meses después, Sofía dio una conferencia en una convención aeroespacial, frente a miles de ingenieros y ejecutivos. No estaba buscando ser un símbolo, dijo, sosteniendo el broche de alas de su abuelo. Solo quería mi asiento, mi oportunidad, mi dignidad. Pero cuando alguien intenta quitártelo, no te quedes callado. Lucha. Porque cada voz que se alza cambia el mundo. La audiencia estalló en aplausos. Y Sofía sintió, por primera vez, que el cielo estaba realmente abierto para ella. ¿Sientes la furia que Sofía cargó en su corazón? La indignación por un sistema que protege a hombres como Ricardo mientras aplasta a los que se atreven a desafiarlo. Si esta historia te inspira a levantarte contra la injusticia, dale like ahora. Comparte este relato y deja un comentario con la palabra triunfo. Para celebrar la victoria de Sofía y Clara, quédate con nosotros, porque sus voces seguirán resonando, inspirando a todos los que luchan por un mundo más justo. La historia de Sofía Ramírez, una ingeniera afrodescendiente que enfrentó el racismo descarado de Ricardo Salazar en un vuelo a Seattle. Es más que un relato de conflicto, es un faro de resistencia, dignidad y justicia que resuena profundamente en nuestra cultura latinoamericana, donde la lucha contra la desigualdad y el abuso de poder es una experiencia compartida. Desde el momento en que Ricardo le exigió ceder su asiento en clase ejecutiva, con palabras venenosas como «conoce tu lugar», hasta la batalla legal que expuso su campaña de intimidación. La historia de Sofía me llenó de una mezcla de furia, admiración y esperanza. A través de su coraje, el apoyo de aliados como Clara Méndez, Laura Vargas y Mateo Salazar, y su determinación para no ser silenciada. Sofía nos enseña lecciones poderosas que podemos aplicar en nuestras vidas diarias, especialmente en una sociedad donde las injusticias persisten y el cambio requiere acción colectiva. Lo primero que me impactó fue la valentía de Sofía al negarse a ceder ante la arrogancia de Ricardo. Enfrentarse a un hombre poderoso, respaldado por dinero y conexiones, no es solo un acto de resistencia personal, sino un desafío al sistema que protege a los privilegiados. En nuestra cultura, donde a menudo se nos enseña a aguantar o mantener la paz para evitar conflictos, la postura de Sofía es un recordatorio de que la dignidad no tiene precio. Me hizo reflexionar sobre las veces en que he presenciado injusticias en el trabajo, en la comunidad, en la familia, y he optado por el silencio por miedo a las consecuencias. La lección aquí es clara: el silencio perpetúa la opresión. Aplicar esto en mi vida significa aprender a alzar la voz, incluso cuando tiemble, ya sea denunciando un comentario racista en una reunión o apoyando a un colega que enfrenta discriminación. Como dice el refrán latino, el que calla, otorga. Sofía nos muestra que hablar, aunque sea difícil, es el primer paso para cambiar las cosas. Otro aspecto que me conmovió fue la solidaridad que surgió en torno a Sofía. Clara, la azafata que arriesgó su carrera para defenderla. Laura, la abogada que luchó contra un sistema legal amañado. Y Mateo, el hijo de Ricardo, que eligió la verdad sobre la lealtad familiar.
demuestran que la justicia no se logra sola. En nuestra cultura, la comunidad es el corazón de la resistencia. Recordé las historias de mis abuelos, que organizaban vecinos para exigir mejores condiciones en el barrio, o las marchas en las que los latinos se unen para defender sus derechos. La lección aquí es que debemos construir redes de apoyo, ser aliados activos y escuchar a los que enfrentan opresión. En mi vida, esto significa estar presente para quienes necesitan respaldo, ya sea ofreciendo mi tiempo, recursos o simplemente mi voz para amplificar la suya. Como dice Sofía en su conferencia final, cada voz que se alza cambia el mundo. Ser un aliado no es solo un gesto, es un compromiso. La campaña de Ricardo para destruir a Sofía saboteando su entrevista, difamándola en línea, amenazando a su familia me llenó de indignación. Pero también me enseñó sobre la resiliencia. Sofía enfrentó no solo el racismo personal, sino un sistema diseñado para proteger a hombres como Ricardo. Las amenazas, el graffiti en la puerta, los artículos falsos, cada golpe estaba calculado para hacerla rendirse. Pero ella no lo hizo. Esta resistencia me inspira a perseverar ante los obstáculos en mi propia vida, ya sea un jefe que subestima mi trabajo, un sistema burocrático que parece insuperable o críticas que intentan minar mi confianza. La historia de Sofía me recuerda que la resiliencia no es solo soportar, sino avanzar con propósito. En nuestra cultura, decimos pa'lante y pa'rriba. Aplicar esto significa establecer metas claras, buscar apoyo y recordar que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra quienes quieren vernos caer. Un elemento que me marcó fue cómo Sofía transformó su dolor en acción positiva. Al crear la Fundación Alas de Justicia, con parte de la compensación que recibió, no solo sanó sus heridas, sino que abrió puertas para otros. Esto refleja un valor profundamente latino, el compromiso con el colectivo. En nuestras comunidades, cuando alguien triunfa, se espera que jale a los demás. La lección aquí es que el éxito personal debe ir de la mano con el impacto social. En mi vida, esto me motiva a buscar formas de contribuir, ya sea mentorando a jóvenes, apoyando causas locales o compartiendo recursos con quienes lo necesitan. Sofía nos enseña que el verdadero triunfo no es solo ganar, sino usar esa victoria para construir un futuro más justo. Finalmente, la historia de Sofía me confrontó con la realidad del costo emocional de la lucha, la furia, el miedo, el agotamiento que sintió mientras enfrentaba amenazas y traiciones. Son emociones que muchos latinos conocemos al navegar sistemas que no fueron diseñados para nosotros. Pero su capacidad para canalizar esas emociones en acción estratégica con la ayuda de Laura, Diego y otros me enseña que el autocuidado es esencial. Luchar contra la injusticia requiere fuerza, pero también descanso, comunidad y esperanza. Aplicar esto significa priorizar mi salud mental, buscar espacios seguros para recargar y rodearme de personas que me recuerden por qué vale la pena seguir. Como dice un dicho popular, no se puede dar de donde no se tiene. Sofía nos muestra que cuidar de nosotros mismos es parte de la resistencia. En conclusión, la historia de Sofía Ramírez es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos desafía a defender nuestra dignidad, construir comunidad, perseverar ante la adversidad, transformar el dolor en propósito y cuidar de nosotros mismos en el proceso. En un mundo donde el racismo, el abuso de poder y la desigualdad persisten, estas lecciones son un mapa para navegar la vida con coraje y esperanza. Como latinos, llevamos en nuestra sangre la fuerza de generaciones que han luchado contra la opresión. La lucha de Sofía es nuestra lucha, y su triunfo es una prueba de que el cambio es posible cuando nos unimos. Así que, sigamos alzando la voz, resistiendo
y construyendo un futuro donde nadie tenga que conocer su lugar. Si esta historia te inspira a luchar por la justicia y a apoyar a quienes alzan la voz contra la opresión, toma acción ahora. Dale like a este video. Compártelo con tus amigos y familia. Y suscríbete al canal para más historias que encienden el alma. Déjanos un comentario con la palabra Palante, para mostrar que estás con Sofía y con todos los que resisten. Tu voz cuenta, y juntos hacemos la diferencia.